tema de beneficios del ser PMP-CAPM, que seguramente ustedes ya han escuchado de estas certificaciones internacionales que provee esta institución internacional en gestión de proyectos denominada PMI. Quien le saluda es el ingeniero magíster Feli Mejía Tam, quien tiene esta certificación PMP y también tiene la certificación PMI-ACPL, que está enfocada en temas ágiles de proyectos, la certificación ITIL Foundation, gestión de servicios de tecnologías de información, y el Scrum Fundamental Certified. Sin más preámbulo, vamos al contenido temático de este webinar. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Es que sepas, a ciencia cierta, cuáles son los beneficios que tienes de obtener esta certificación internacional, tanto PMP y el CAPM, ¿sí? Muy importante para conseguir tus objetivos profesionales, académicos y laborales, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del PMI, de qué trata esa institución, a qué se dedica, que seguramente ustedes lo conocen, algunos de ustedes mejor que yo. Vamos a hablar del PMBOK, de este cuerpo de conocimientos de gestión de proyectos, cuáles son los requisitos de certificación para PMP y CAPM, los beneficios de ser PMP y CAPM, y un poquito hablar sobre a qué se dedica nuestra consultora y nuestra metodología de trabajo. Bien, vamos a hablar del PMI. El Project Management Institute es una asociación de profesionales que practica la gerencia de proyectos como su profesión y se dedica a qué principalmente. Produce estándares y publicaciones de gerencia de proyectos. Estos estándares, básicamente, cuando te hablan de un estándar, es toda una teoría que en algún momento se aplicó, dio resultados positivos y empieza a replicarse en toda la industria. Luego, cuando todas estas buenas prácticas se formalizan, ya estamos hablando de un estándar. Vale decir que son criterios unificados y formales aplicados a un sector o industria. En este caso estamos hablando de el estándar del PMBOK, ¿sí? Que es un conjunto de buenas prácticas. Y cuando hablamos de conjunto de buenas prácticas o cuerpo de conocimiento, entiéndase, buenas prácticas o cuerpo de conocimiento es un conjunto, valga la redundancia, procesos, procedimientos, reglas, normas, roles, actividades que han dado resultados en aplicaciones a diversas empresas. Y como ha dado buen resultado, viene su réplica y estandarización. En ese sentido, el PMI se encarga de producir estos estándares en lo que a gestión de proyectos se refiere, que es su rubro, ¿correcto? Provee educación en gerencia de proyectos. ¿A qué se refiere con esto? Que el PMI es una asociación especialista en gestión de proyectos y otras instituciones o asociaciones se afilian al PMI, obviamente a través de una serie de requisitos, ¿sí? Todas estas asociaciones que se afilian al PMI tienen la capacidad de poder, valga la redundancia, capacitar en lo que a gestión de proyectos se refiere. El PMI te da unos lineamientos, por ejemplo, te da una guía de buenas prácticas, que es el PMBOK, te da también el PFMBOK, el PGMBOK, el cuerpo de conocimiento de riesgos, el cuerpo de conocimiento de gestión de tiempo, el OPM3, cuerpo de conocimiento para saber los niveles de madurez en gestión de proyectos. O sea, tiene una serie de cuerpos de conocimientos. PMBOK no es el único, ¿sí? Y estos sirven como guías para capacitar. Como por ejemplo, mi institución, la institución que represento, HCB Group, se encarga de hacer capacitaciones en lo que a gestión de proyectos se refiere, basándose en estos estándares. Ahora, con estas capacitaciones, ¿qué garantizamos? ¿O qué garantiza el PMI? Empezar a difundir cultura en gestión de proyectos, conocimiento en gestión de proyectos, formación, ¿sí? A través de diversos tipos de cursos. Y también prepararlos para obtener certificaciones internacionales. Y justo como dice el último punto, buenos días con todos, sí, ahí veo que se están conectando. Bueno, Henry, Eric, Cristian, Denis, Robert, gracias por su presencia. Continuamos.
ofrece oportunidades de certificación. ¿A qué se refiere con esto? Que el PMI te provee certificaciones internacionales, basado en estándares internacionales, y por consiguiente, estas certificaciones internacionales te valen en todo el mundo, ¿sí? Una de las certificaciones de más demanda en este momento es el PMP, el Project Management Professional, ¿sí? El profesional en gestión de proyectos. Esta certificación es válida en todo el mundo. Vale decir, llevas tu curso de gestión de proyectos basado en el estándar del PMBOK que provee el PMI. Obtienes la certificación a través de cumplir una serie de requisitos y dar un examen riguroso. Y la certificación obtenida es válida en todo el mundo. El PMI, donde tiene más presencia, y eso lo pueden corroborar a través de las lecturas, artículos, es en América, Norte de América, América del Sur, América Latina, ¿no? Sin embargo, hay otros estándares, otras instituciones que difunden también gestión de proyectos, ¿no? Tenemos el IPMA, por ejemplo, una de ellas, ¿no? El Scrum Alliance, entre otras, que difunden también buenas prácticas, pero el PMI hoy por hoy es el que tiene mayor difusión a nivel de América. ¿Y a qué se refiere entonces el PMBOK? Ya acabamos de ver la institución, ahora vamos a ver el cuerpo de conocimiento, ¿sí? Es una norma de gerencia de proyectos, es una norma que ha sido aceptada dentro del conjunto de normas de la American National Standard, ¿sí? Aproximadamente, si no mal recuerdo, déjenme ver mis apuntes, la primera versión del PMBOK sale, si no mal recuerdo, acá lo tengo, a finales de la década de los 90, sale la primera versión del PMBOK, ¿sí? Y es donde se recopila buenas prácticas a nivel internacional. Es luego del PMBOK que nace la norma ISO 21500, que seguramente algunos ya han escuchado. Esta norma está orientada a buenas prácticas de gestión de proyectos. Digamos que si ustedes en algún momento hacen un comparativo, el PMBOK es mucho más completo, ¿sí? Es más detallado que la ISO 21500, que es muy similar. Básicamente la ISO 21500 está enfocado en temas de alcance, tiempo, costo, calidad y recursos, ¿sí? Habla de los grupos de procesos también, ¿no? La ISO 21500, tales como inicio, planificación, implementación, control y cierre. Muy similar a lo que difunde o se difunde a través del PMBOK. Pero como bien saben ustedes, el PMBOK es un cuerpo de conocimiento, y un cuerpo de conocimiento no necesariamente es una metodología. Recuerden, cuando hablamos de metodología hablamos de estudio de métodos, y se estudia métodos a partir de una realidad, para aplicarlo en una realidad. En este caso, el PMBOK no es una metodología. Una metodología es cuando yo sé una situación actual o real, me adecuo a esos factores ambientales, y en base a eso se implementa y ajusta, ¿no? A través de procedimientos, actividades exactas, roles, responsabilidades, entradas, salidas concretas, formatos, forma de utilizarlo, cuándo se utiliza, de qué manera lo voy a utilizar, ¿no? Ya estamos hablando de una metodología. Esto no es una metodología, el mismo nombre lo dice, el PMBOK es una guía, dice aquí, ¿no? Se titula A Guide to the Project Management Body of Knowledge, ¿no? Una guía del cuerpo de conocimiento y gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, como tal, tómalo como una guía. No es que, el PMBOK dice tal cosa, es una guía referencial. Vas a trabajar en diferentes lugares, tanto sector público, privado, en diferentes contextos de proyectos. Proyectos tecnológicos, proyectos deportivos, proyectos de construcción, en diferentes lugares, ¿no? China, Japón, Rusia, Chile, Argentina, etcétera. Y cada lugar tendrá su propia particularidad, cada sector tendrá su propia particularidad. Esto te sirve solo como una guía referencial, ¿correcto? Pero, como todo en la vida, siempre es importante partir de un principio, de una base. Y esto, en este caso, sería una base
para la aplicación de gestión de proyectos en el proyecto en que estés involucrado. Bien, estas buenas prácticas incluye normas básicas de gerencia de proyectos. Estas normas están en los famosos 5 grupos de procesos que son iniciación, planificación, ejecución, control y seguimiento y cierre. Nosotros sabemos que todo proyecto debe iniciarse formalmente. Esa es una buena práctica. Que todo proyecto debe tener un plan. Y que lógicamente el proyecto tiene que ejecutarse. Lógicamente. O sea, construir los entregables, construir el producto, construir el servicio, que es la razón de ser del proyecto. Pero también es importante hacer una comparación de la planificación y la ejecución para ver qué tanto nos estamos desviando a nivel de tiempos, a nivel de costos, a nivel de riesgos, problemas, ¿sí? Cómo voy cumpliendo los indicadores de calidad, cómo voy cumpliendo el alcance, cómo voy cumpliendo los requisitos, cómo se van cumpliendo los roles, cómo voy midiendo el desempeño de mi equipo o el cumplimiento del lado del usuario o el cumplimiento de las normas o el cumplimiento de algún procedimiento establecido por la metodología. Por eso es importante hacer el control y seguimiento. Y el cierre, lógicamente, todo proyecto debe tener un cierre formal, ¿sí? Tanto en una fase, por ejemplo, terminé mi estudio de suelos y luego de haber hecho el diseño de planos también, y haber formalizado el cierre propiamente de estos entregables, procedo a la etapa de construcción, ¿sí? O sea, el cierre de una etapa, la generación de entregables, te permite el inicio de una nueva etapa. Y esto no lo digo yo, lo dicen las buenas prácticas, está contenido en este PMBOK. Y a su vez abarca 10 áreas de conocimiento. Áreas de conocimiento se refiere justamente a buenas prácticas. Buenas prácticas aplicadas ¿en dónde? En temas de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgos, adquisiciones, entre otros, ¿sí? Toda esta recopilación de procesos, áreas de conocimiento, están dentro de este famoso libro PMBOK, que se encuentra en su 5ª edición. El próximo año, si no mal recuerdo, aún el PMI no lo oficializa, el primer trimestre del próximo año saldrá ya la 6ª edición con algunos cambios. Así que si aún no te certificas, creo que ya es tu momento, no esperes a última hora para hacerlo, ¿sí? La 5ª edición fue publicada, que es la última versión hasta este minuto, publicada el año 2013, y hay más de 2 millones de copias de esta versión del PMBOK. Bien, vamos al grano, a la razón de ser del tema del día de hoy, que son los beneficios, ¿no? ¿Cómo me beneficia el ser PMP para profesional? Aquel que no ha obtenido la certificación, o aquel que ya la tiene, y ya la tengo, ¿y ahora qué? ¿No? O de repente la llegas a conseguir producto de presión de tu jefatura o de tu gerencia de obtener esta certificación, ¿no? Pero ahora que ya la tienes, te voy indicando algunas pautas o algunos beneficios por el cual podrías explotar esta certificación. Primero, un beneficio es que te avala como profesional de experiencia y conocimiento en gestión de proyectos. Vale decir que no cualquiera da el examen. Tienes que haber registrado, tener y registrar horas de experiencia en gestión de proyectos, que son 4.500 horas aproximadamente, así es, de experiencia. Y también haber llevado un curso mínimamente de 35 horas acreditadas, ¿no? Y con esta información registras tu inscripción al examen PMP. Y cuando obtengas esa certificación va a decir, efectivamente, ha cumplido con la cantidad de horas, es un profesional de experiencia, conoce del PMBOK, entonces conoce de las buenas prácticas. Así es. Es por eso que muchas entidades, en la actualidad, solicitan profesionales certificados, porque de alguna manera esta certificación te avala. Ojo, te avala. No te garantiza, es diferente, ¿correcto? No te garantiza porque el ser un profesional sumamente competente
hay otros factores que entran a tallar, ¿no? No solamente es la certificación, es el conocimiento por sí mismo, las habilidades blandas, la visión integradora que tengas de las cosas, el conocimiento del proyecto, la capacidad de investigación, el trabajo de equipo, entre otros, ¿sí? Muy bien. ¿Conoces de buenas prácticas internacionales? Sí. ¿Por qué? Porque estas prácticas no son solamente de una ciudad, de un proyecto de tu país, son internacionales, son aceptadas internacionalmente a través de una junta entre 45 países aproximadamente. Se determinó esto como buenas prácticas, ¿sí? Sin embargo, va a llegar en algún momento que tú vas a ver ciertas diferencias en tu vida real de proyecto con respecto a lo que dice las buenas prácticas, y eso es normal. No pretendas que todo calce, que todo sea igual exactamente. Recuerda el nombre, una guía, ¿sí? Bien. Tienes el aval internacional y reconocido por el PMI, porque el PMI es internacional, ¿sí? Te vas a Chile, te vas a Argentina, te vas a Estados Unidos, esta certificación es válido en todo el mundo. Tienes competencias necesarias para gestionar proyectos, elaborar metodología estándar de proyectos y conformar una PMO. ¿Quién de los que no son certificados, o mejor dicho, quiénes de los que son certificados deben conocer que todo proyecto debe tener un cronograma? Que todo proyecto, este cronograma se le hace un seguimiento. Que el cronograma está compuesto por actividades, duración y recursos. Que a los recursos se les debe desarrollar. Que la calidad está representada por indicadores, que los indicadores son, necesito los requerimientos para medir, para definir mis indicadores, que a partir de requerimientos defino mi alcance, que hay parte del proyecto que lo va a hacer mi equipo, hay parte del proyecto que lo hace el área funcional o el usuario, y hay partes del proyecto que los voy a tercerizar, ¿correcto? Que necesito informar del avance a mi alta dirección, que necesito controlar el avance de manera detallada a mi equipo, que necesito comunicar los riesgos y gestionarlos sobre todo, ¿no? Identificarlos, analizarlos y planificar las respuestas. Pero como dice el PMBOK en la nueva versión, habla de planificar, no habla de ejecutar respuestas. Bueno, esa es otra historia. Indistintamente de cuál debe hacerse exactamente, lo que te acabo de mencionar son conocimientos que tienes que aplicarlos sí o sí, para elaborar una metodología y también para tener las competencias y conformar una PMO. Las PMO, estas oficinas de gestión de proyectos, no solamente hacen seguimiento a los proyectos, ¿sí? También proveen recursos de proyectos, vale decir, personas para los proyectos, capacitan a los jefes de proyectos, dan soporte, ¿sí? Proveen formatos, enseñan a llenar los formatos, te proveen ayuda al jefe de proyecto cuando él tiene dificultades para llevar a cabo algunas actividades de gestión, entre otros. Entonces, un certificado PMP debe estar en condiciones para elaborar una metodología y para conformar una oficina de gestión de proyectos. Un certificado PMP también es considerado como un consultor competente para la gestión de proyectos. Puede ser la situación que algunos tengan un trabajo estable en planilla, otros no lo tengan, pero esta acreditación te asegura como un consultor en gestión de proyectos específicamente. Vale decir, y yendo al último punto que dice, ¿no? Cumple con los requisitos de licitaciones. Efectivamente, hay requisitos de licitaciones, tanto en el sector público, privado y empresas internacionales que te piden para puestos de jefatura, directivos, jefes de proyectos, coordinadores de proyectos, gestores de proyectos, líderes de proyectos, entre otros, que tienes que ser o tener tu bendita certificación PMP. En ese sentido, hasta para prestar servicios de terceros, servicios puntuales, te piden la bendita certificación. Y son muy bien cotizados. Por ejemplo, un banco de una entidad pública te puede pedir, necesito que se elabore una metodología de gestión de proyectos. Debe ser el que lo elabore certificado PMP. Necesito que
se haga un modelamiento de procesos a través de personal tercero, pero necesito que este modelamiento sea, de este proyecto de modelamiento sea gestionado por una persona certificada PMP. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto de aquí serías un consultor y cumples requisitos de licitaciones que solicitan que seas un certificado PMP. Y por ende, un certificado PMP tiene mayor cotización en el mercado. Indistintamente, puedes tener mucha experiencia en temas de gestión de proyectos. Puedes ser una persona que tenga las habilidades blandas, ¿no? Blandas, vale decir, habilidades de interpersonales, intrapersonales, de comunicación, de negociación, resuelves conflictos, trabajas en equipo, entre otros, pero te falta la bendita certificación. Y por mecanismos formales de todas las instituciones, están solicitando hoy por hoy este certificado PMP. Es más, puede ser un jefe de proyecto y también hasta la paga es diferente. No tiene certificado, se le paga tanto. Si eres certificado, el pago es mayor, ¿correcto? Entonces, qué importante es obtener esta certificación. Me añado otros ítems de los beneficios del ser PMP. Uno de los ítems sería que también puedes participar como facilitador, trainer, docente o conferencista en temas de gestión de proyectos. Básicamente el mercado educativo busca en la actualidad para dictado de cursos, conferencias en gestión de proyectos que tengan la certificación. Es muy importante, ¿sí? Ese filtro es importante. Dice certificado PMP, ya. Nos podría apoyar con una conferencia, podría dictar siguiente conferencia. Es más, si empiezas a hacerte conocido en el mercado, tienes la posibilidad de viajar y empezar a realizar conferencias, ¿no? En lo que a gestión de proyectos se refiere. El requisito indispensable es que tengas esta certificación, ¿correcto? Miren todos los beneficios que tenemos obteniendo esta certificación. ¿Y qué beneficios tendría, por ejemplo, ser CAPM? CAPM es la otra certificación, ¿no? PMP, la anterior certificación era Project Management Professional, ¿sí? La que vimos anteriormente, esta de aquí, que es un profesional en gestión de proyectos. Pero esta certificación de acá, CAPM, es Certified Associate in Project Management. Cuando uno traduce literalmente sería un asociado certificado de gestión de proyectos. La traducción es técnico certificado en gestión de proyectos. ¿Qué significa esto? Que el nivel de PMP, lo anterior que explicamos, es un certificado que tiene experiencia y que conoce de las buenas prácticas del PMBOK. El técnico certificado en gestión de proyectos es que conoce de las buenas prácticas, pero no necesariamente tiene experiencia, ¿correcto? O sea, garantizo PMI a través de este certificado que conoce de las buenas prácticas, pero no necesariamente que tengas experiencia, ¿correcto? En ese sentido, estos son los beneficios. Te avala como profesional con conocimiento de gestión de proyectos, conoce de buenas prácticas internacionales, tienes este aval internacional, y te adecuas a requisitos de la empresa, porque si te has dado cuenta, hoy por hoy las empresas también piden asistentes de proyectos, ¿no? Analistas de PMO, coordinadores de proyectos, ¿no? Algunos gestores o líderes técnicos que se solicitan, ¿no? De alguna manera un CAPM calza con este tipo de puestos. Básicamente está focalizado, si bien es cierto el PMI no lo dice exactamente, pero por la experiencia te lo digo, que va focalizado a aquellos estudiantes o recién egresados de universidades que conocen de buenas prácticas y quieren insertarse en el contexto profesional en lo que a gestión de los proyectos se refiere, ¿sí? En la época de estudios, yo recuerdo, bueno, yo ingresé a la universidad el año 93, no había esta vorágine de gestión de proyectos, no existía, ¿ya? Hoy por hoy sí lo hay. Antes la gerencia de proyectos se veía como un tema muy ejecutivo, muy directivo.
Hoy por hoy las buenas prácticas de gestión de proyectos se aplican desde la universidad. Es más, yo habiendo revisado buenas prácticas y todo esto, las buenas prácticas de proyectos se aplica en todo, ¿sí? Desde el tener tu familia propiamente, desde organizar, desde tus hijos mismos pueden tener sus propios, sus proyectos. Todos tenemos proyectos. Entonces, si los proyectos son transversales a la vida y la vida misma es un proyecto, ¿por qué no aplicar estas buenas prácticas? ¿Sí? Se aplica en todo. Ojo, un certificado PMP y IOCAPM, estas certificaciones son válidas internacionalmente, pero también aplicables a todo contexto de proyectos. Lógicamente, si manejas un proyecto de tecnología de información, te van a pedir competencias o conocimientos en tecnologías de información. Si es un proyecto de construcción, te van a pedir experiencia y o conocimiento en temas de construcción. Sin embargo, esta certificación no te limita en el aspecto, en el contexto del proyecto. No te dice, tú eres un certificado PMP o CAPM solo para proyectos de sistemas, solo para proyectos de construcción, solo para proyectos deportivos, solo para eventos musicales. No, es una certificación global de proyectos en cualquier contexto. Si se te presenta la oportunidad, podrías también gestionar proyectos en minería, en construcción, proyectos de gobierno, proyectos normativos. Se puede, el tema es involucrarse, ¿no? Eso es un poco también el tema que, para garantizar ser un buen director de proyectos, es que tienes que involucrarte en los temas relacionados al proyecto. ¿Sí? Eso es imprescindible, imprescindible. ¿Sí? Bien. CAPM y PMP, dos certificaciones. PMP mayor nivel, CAPM menor nivel. PMP te garantiza experiencia y conocimientos en gestión de proyectos a nivel internacional, y el CAPM conocimientos en gestión de proyectos a nivel internacional. Pero ahora, ser PMP dará beneficios para la compañía en el cual trabajas. ¿Ustedes qué creen? Vamos a hacer ahí una pequeña pausa de 2 minutos para recibir sus comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Da beneficios que las compañías, los negocios, las empresas, las organizaciones tengan PMPs? ¿Qué opinan ustedes? ¿Algún comentario? Pueden digitar, chatear, hacer algún comentario, alguna precisión. ¿Todavía no hay comentarios? Ajá. A ver, dice... si es que hay alguna métrica para ver qué tanto puedo mejorar. Bueno, ese es un tema, es muy difícil medir. Estadísticamente se dice que puede mejorar en un 50%. Algunas fuentes, ¿no? Podrías revisar el Chaos Report, ¿no? Sin embargo, salarialmente dicen, ¿no? Sin embargo, si deseas más mejoras, hay que buscarse las oportunidades, ¿no? Hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces, yo recomiendo a aquellos que tienen su certificado PMP es que empiecen a difundir y promocionar, que conocen de buenas prácticas y empiecen a mover sus contactos. Creo que indistintamente de la certificación,
y del conocimiento y experiencia que tengas, un punto muy importante para ascender y o ser reconocido en tu trabajo, en los trabajos, son los contactos, Y esto es parte de una habilidad blanda, la comunicación, ¿no? Crear necesidades, instituciones que vayas. Tú, imagino, Robert y todos ustedes conocen personas que trabajan en diferentes empresas o son dueños de empresas o son directivos, y es empezar un poco en conversaciones de pasillos, un almuerzo, tomando un café, que te cuenten a qué se dedican, qué es lo que vienen haciendo en la empresa, cuál es la razón de ser, qué tanto va sus ventas, cuáles son sus estrategias. Y cuando te hablan del término estrategia, inmediatamente tú asocias proyecto. Estrategia, proyecto. Y empieza a proponer. Tú sabes de que, como Pareto, ¿no? 80-20, ¿no? De 80 propuestas, por ahí 20 pueden aterrizar. Bueno, yo pongo un menor porcentaje, pero de 100 propuestas que hagas, 1 o 2 pueden salir, ¿sí? O sea, de que hay una mejora porque siempre te va a avalar este certificado PMP. Te va a avalar. Es más, sería muy importante que empieces a buscar tu promoción o entrar a temas de meritocracia, o hacer que se publique o se difunda tu certificación PMP. Y si me permite, quien está presente en el webinar, Robert Córdoba, tuve el placer de poder apoyarlo con un granito de arena en la capacitación para el examen. Él en la actualidad es un certificado PMP, ¿sí? Y espero que muchos de ustedes también lleguen a obtener la certificación. Bien, dice, en una organización el contacto con profesionales PMP está demostrando que tiene una buena gestión en su desempeño. Es lo ideal, a eso se persigue. En la vida real, no necesariamente, ¿sí? Y ahora voy a indicar por qué. Voy a mencionar en este momento estos beneficios y después contesto con más exactitud la pregunta de la UN. Por ejemplo, para la compañía, tienes personal que tenga competencias internacionales. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas del PMBOK son internacionales, ¿correcto? Bien. Tienen ese aval internacional. Puede elaborar este personal, que son PMP, una metodología para la empresa. Y a través de este personal podemos organizar y o conformar una PMO. Son consultores especializados en gestión de proyectos. Y a su vez, todos estos PMPs que están en una compañía hablan en el mismo idioma. Por eso hablamos de homogenizar equipos de trabajo. ¿Qué significa? Todos van a saber, cuando empiecen a coordinar, informe de avance, estructura el informe, qué es un riesgo, qué es una probabilidad, qué es un impacto. Hablo de oportunidad o hablo de amenaza. Hablo de actividad, ¿sí? Hablo de proceso, hablo de grupo de proceso. ¿Qué es un project chart? ¿Qué contenido debe contener? ¿Cómo es un acta de conformidad? ¿Cómo es un informe de cierre? ¿Correcto? ¿Qué técnica uso para el seguimiento? ¿Sí? ¿Voy a usar el modelo PERT? ¿Qué modelo voy a utilizar? ¿Sí? Voy a usar la ruta crítica. Todos deben saber la ruta crítica. ¿Cuándo es holgura? ¿Cuándo es reserva para contingencia? O sea, todos esos términos que estoy utilizando, si todos son PMPs, ya hablan en el mismo idioma. Homogeniza equipos de trabajo. ¿Correcto? Hay mayor probabilidad de conseguir licitación de proyectos por supuestos. ¿Por qué? Vamos a suponer una construcción o el Estado Nacional quiere cambiar sus reflectores o toda su iluminación, ¿no? Y todo su tema de comunicaciones y empieza a contratar empresas de telecomunicaciones y básicamente lo que necesita son profesionales PMP. Entonces la empresa que tenga estos profesionales PMP es la que tiene mayor probabilidad de salir seleccionada. Y también otro beneficio es mejorar la imagen profesional de la compañía. Una compañía, una institución que tenga certificados PMP, ¿no? Los que brindan sus servicios, da una mejor imagen, da un mejor respaldo. Ahora, no es una garantía absoluta. Siempre hablo en términos de probabilidades. Es mucho más probable, ¿sí? Va a mejorar. Pero no es una garantía absoluta porque para ser un director de proyectos orientado a la excelencia y que tu equipo sea netamente competente, tiene que ser autoorganizado, las envidias echadas de lado,
tener habilidades interpersonales, intrapersonales, trabajar en equipo, conocer el marco de buenas prácticas, haberlo implementado con éxito, aprender de sus errores. O sea, la certificación es un requisito muy importante, pero no es una garantía completa y absoluta, ¿sí? Para ser un profesional 100% competente, ¿sí? A ver. Dice, vamos en orden, vamos a responder lo que decía Naum, dice, ¿no? Por supuesto que una organización al contar con profesionales PMP está demostrando que tiene una buena gestión en su desempeño. Claro, yo pregunto, ¿cuál me garantiza más que tenga una buena gestión como empresa? ¿Que tenga en este momento 10 profesionales PMP o mis proyectos anteriores, el 98% hayan sido gestionados con éxito? ¿Cuál hablaría mejor? Ahora, los dos son necesarios, es un aval. Sin embargo, en este caso los antecedentes, los números, hablarían mejor, ¿sí? Sin embargo, sí es importante contar con profesionales certificados PMP. Te avala, te da mayor probabilidad de éxito. No es una garantía total y absoluta, pero sí es una mayor probabilidad de éxito. Y, como acabo de indicar, mejora la imagen profesional de tu compañía. Tú, para un, por ejemplo, proyecto de firma digital o un proyecto de instalación de servidores o construcción de un edificio, se buscan certificados o profesionales que tengan esta certificación, porque me avala de alguna manera que conocen de buenas prácticas, ¿correcto? Bien, veamos otro comentario. En toda organización, muy aparte, dice Cristian Gutiérrez, que indicar que tiene personas certificadas PMP puede dar confianza al cliente, pero internamente también se deben manejar la aplicación de las metodologías, ¿correcto? Las organizaciones, puedes tener tu certificado PMP, pero puede haber también dentro de la organización normativas, puede haber también metodologías que no solamente estén enfocadas en la gestión, puede haber normativas también, en el caso, por ejemplo, de desarrollo de software, un ciclo de vida de software, o metodologías para el desarrollo de software, o metodología para la gestión de la calidad del software, ¿sí? O metodología para la construcción, por ejemplo, o metodología o protocolos para competiciones deportivas a nivel internacional, ya. O sea, la gestión de proyecto es transversal a todo, pero lógicamente tengo que aplicar las metodologías que hay dentro de la organización. Procedimientos, normativas, metodologías, protocolos, como se llamen, deben aplicarse. Ahora, el enfoque de buenas prácticas de gestión de proyectos te dice y te obliga a que sí los consideres. Por eso a esto le llaman los famosos activos de los procesos de la organización, porque las metodologías son activos de la misma organización y sirven como entradas y hay que utilizarlos. Y si no los conoces, pues tendrás que investigar, tendrás que revisarlos y tendrás que aplicarlos. Si trabajas en un hospital o en una clínica, pues tendrás que saber de sus normas, de los estándares. No basta con que hagas tu rol o tu puesto propiamente. Si estás a cargo, por ejemplo, de implementar la historia clínica electrónica, tendrás que saber el tema normativo, el tema de ley, tendrás que saber las normas y estándares que se utilizan dentro de la institución o dentro de esta clínica, tendrás que saber todo el procedimiento de atención. Si es que hay alguna metodología dentro de ese procedimiento de atención, tendrás que también que conocerla. O sea, el PMBOK exactamente no te dice cómo, pero sí te dice que considera los activos de los procesos de la organización. Bien, Robert Córdoba dice, de hecho la base es el aval de PMP, pero además se sabe habilidades blandas y algo que también se me queda grabado, la inteligencia emocional. Eso además de lo necesario para la certificación, aprendí esto adicional en el curso y eso me ayudó a ampliar el enfoque. Así es, muy bien, sí. Efectivamente, la inteligencia emocional es una característica implícita para la gestión de proyectos y para todo en la vida, porque tú
ante cualquier situación, estímulo o escenario, sientes algo, y ese sentimiento se da por una emoción. Esto tiene que identificarse, y si sabes que sales de tus niveles de control, tienes que aprender a gestionarlos, ¿no? Y gestión de las emociones es otro tema, ¿ya? Para poder actuar con inteligencia y con control, y con equilibrio. Entonces, la inteligencia emocional es vital para la gestión de proyectos, para los proyectos y para la vida misma. A ver. Muy bien, una pregunta más. Julio Aguayo, parte de una ventaja competitiva de las empresas de hoy día busca PMPs porque como viven los proyectos serían los responsables que los proyectos actuales sean muy bien gestionados. Además, hoy en día las empresas tercerizan el desarrollo de proyectos y exigen a sus proveedores, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Exigen a sus proveedores de proyectos algunos requisitos que demuestren que siguen buenas prácticas. Sí, una manera de seguir buenas prácticas es quizás una constancia, o en el contrato donde se contrató, valga la redundancia, se exigió que los profesionales apliquen una metodología basada en las buenas prácticas del PMBOK, ¿sí? Y si se cumplió el contrato como tal, bueno, de alguna manera eso es una garantía, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna consulta adicional? Entonces, a grosso modo ya sabemos todos estos beneficios, tanto de PMP, CAPM, tanto para la compañía como para el profesional en sí mismo. En estas dos últimas láminas que me quedan, bueno, vamos a hablar rápidamente de HCB Group, que es la institución que represento. Nosotros brindamos servicios y consultoría en capacitación, ¿no? Capacitación y consultoría también en lo que es dirección estratégica, gerencia de proyectos y mejora de procesos, tanto a las organizaciones como también a diversos profesionales. Y la visión que tenemos es en algún momento ser reconocidos en el mercado, logrando alta calidad en estos productos y servicios que ofrecemos. Dentro de la capacitación, ¿qué ofrecemos nosotros? Clases brindadas por personal de experiencia. Básicamente contamos con personal de experiencia docente, quien se hace cargo de las clases. Son clases teórico-práctica, basado en enfoque metodológico de Sergio Tobón, un doctor mexicano, él, que, te resumo, básicamente se aprende haciendo, más que hablando, haciendo. O sea, son con talleres grupales prácticos, ¿no? Van a tener acceso a un aula virtual como complemento de su capacitación. Van a tener exámenes tipo certificación con sustento de respuesta, algunos videos instructivos complementarios, se hace un seguimiento a los alumnos y hay una asesoría personalizada. En ese sentido, vamos a hablar sobre dos cursos que vamos a ofrecer este año. Un curso taller, como te dije, la certificación PMP-CAPM es importante, no determinante. Las habilidades blandas es muy importante, es un atributo importantísimo para ser un buen director de proyectos y es uno de los talleres que vamos a ofrecer, que se llama Habilidades blandas para el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Se va a dictar el sábado 3 de diciembre y el domingo 4 de diciembre, en el horario que puedes visualizar ahí, de 4 de la tarde a 8 de la noche, el sábado, y el domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Va a durar 8 horas en total, ¿sí? La dirección es en Aramburu 477 San Isidro y el costo de la inversión es de 300 soles. Cualquier consulta, por favor, ahí tienes los números telefónicos, tienes el correo. Aprovechen esta oportunidad. El docente o el facilitador va a ser el ingeniero Leopoldo Ortiz. Leopoldo Ortiz es coach ontológico, quien se hará cargo de este taller. Como siempre menciono, en este taller no es que tú lo lleves y ya vas a obtener esas habilidades blandas, no. El taller va orientado principalmente a que identifiques fortalezas y debilidades y darte una orientación de cómo debes trabajar para desarrollar u obtener estas habilidades blandas, pero ya ese es un trabajo personal, ¿correcto? Pero sí va a ser un diagnóstico y unos tips y una orientación. Y el segundo curso que vamos a dictar, ya iniciarse muy pronto,
es el jueves 17 de noviembre, es el curso presencial Preparación para el examen CAPM. Martes y jueves de 7 a 10, la duración es de 24 horas. Más información a través de esos teléfonos, el correo electrónico que indico. Recuerden que esta sesión es grabada. A todos los que han estado presentes el día de hoy voy a compartir la sesión. Antes de dar por finalizada la misma, no sé si tienen alguna consulta, comentario. Cristian, Denis, Eric, Fernando, Elías, Ticona, Henry, Julio, Naún, Robert, Vilma, no sé si tienen algún comentario. Recuerden que los talleres que se van a dictar, el anterior de habilidades blandas va a haber dinámicas grupales, es muy divertido, va a ser una experiencia única, se los recomiendo. Si tienes más consultas con respecto a cómo obtener la certificación, tienes mi correo electrónico y tienes mis números telefónicos para estar en contacto. Atento a tus consultas y comentarios. Gracias, Cristian, por tu participación. Entonces, si no hay más que comentar o preguntar, muchísimas gracias, Cristian, Denis, Eric, Fernando, Elías, Fernando Ticona, Henry, Julio, Naún y Vilma. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos ustedes. Entonces, les escribo a sus correos, ¿ya? Les escribo a sus correos dándole el acceso al video. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muy amables. Permiso.